Muy bien. Bueno, el tema que tenemos para hoy, y ahí usted lo puede ver en pantalla, que vamos a hablar acerca de José. José, un ejemplo de fe. Y fíjese de que a veces, de tanto en tanto, pues estamos haciendo la mezcla. A veces, bueno, la vez pasada recuerdan que hablamos acerca de Azazel, hablamos acerca de Daniel, pero a veces también de tanto en tanto hacemos una mezcla con este tipo de con este tipo de temas así, digámosle así, que podrían considerarse tal vez no tan profundos, pero que a la hora de las horas sí son temas interesantes y que también quierase o no, que también quierase o no, tienen digámosle así, su aspecto interesante. En este caso, pues vamos a hablar acerca de José, ¿no? A hablar acerca de José, el que estuvo en Egipto, el que digámosle así, el que llegó primero a Egipto durante la época de los 7 años que ayudó pues a Egipto durante los 7 años de hambre. Entonces, tal vez algunos de los detalles para que podamos comenzar, el primero de ellos es precisamente que nosotros podamos hablar un poquito acerca de José. En este caso vamos a comenzar leyendo Génesis 37, 1 y 2. Hermana María Julia, ¿nos puede leer por favor Génesis 37, 1 y 2? Listo. Ujú. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la Ajá. mala fama de ellos. Correcto. Fíjese que así es como básicamente comienza la historia hablando acerca de José. Y fíjese que el significado del nombre de José es bien bonito. En el hebreo, pues el nombre se dice Yosef, Yosef. Y el nombre este de Yosef significa Jehová ha añadido. Eso es lo que significa el nombre de José. Jehová ha añadido. Ahí en ese caso, pues lo que le estoy poniendo es digámosle así, un léxico que para el hebreo pues es muy interesante, que es el de Brown, Driver y Briggs. Fíjese, para que se haga una idea, en el hebreo, pues digámosle así, uno de los léxicos para estudiar el Antiguo Testamento que existe muy bueno es el de Gesenius. Entonces, que estoy poniéndole yo acá, lo que ha hecho es de que ha hecho, por decir así, como un resumen de Gesenius, quitándole ciertas cosas técnicas, pero siempre conservando la esencia digámosle así, de lo que son las definiciones. Y en ese caso, pues tenemos la situación esta de que el nombre de José, lo que significa es esta situación de Jehová ha añadido. Y fíjese que en el caso de José ocurre una situación que llama la atención poderosamente. Usted se fija, por ejemplo, que en términos generales los personajes bíblicos se dice lo bueno y lo malo que hacen, ¿verdad? Que por ejemplo, que en el caso de Noé, por ejemplo, que después del diluvio se emborrachó, que en el caso de Moisés, de que mató al egipcio, o sea, en términos generales se da la situación esa de que se dice lo bueno del personaje, pero también se dice lo malo del personaje. Pero fíjese que hay dos individuos en la Biblia de que a pesar de que sus historias son bastante largas, no se mencionan sus pecados. ¿Y quiénes son esos dos personajes? Uno es Daniel y el otro es José, ¿verdad? Entonces los dos personajes, en el caso de José, la historia está desde Génesis 37 hasta el 50. Y en el caso de Daniel, pues todo el libro de Daniel, pero con todo y eso, pues no se da esa situación. Dígame, hermano Jaime, cuénteme cómo está la situación. Gracias, pastor. No, y que estamos arrancando pesado, y ya porque fin Y de mes y todo. A ya ver, veo que cuénteme. está la artillería pesada ahí puesta. Sí, sí, no, ya, vaya, dígame. Yo le iba a comentar de dos adicionales, pero eh, realmente no son tan extensos como los que usted ha citado. Y me ¿Cuáles me iba a refería, por mencionar? ejemplo, a un Enoc y a Juan el Bautista. Sí, sí, es cierto, pero vaya, pero será esa. Fíjese que en el caso de Juan el Bautista, tal vez la única situación fue esa cuando él le mandó a preguntar al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Se ve que en algún momento como que tuvo su ratito de duda, en el sentido de decir, ay, y si este es el Mesías, ¿por qué me han metido a la cárcel?
¿va? Pero claro, vea que el Señor le responde, primero hace los milagros y le dice, vayan a decirle a Juan de que los ciegos ven, los cojos andan. Entonces, era como para que a Juan pudiese tener esa confirmación de que sí, efectivamente, Jesús era el Mesías prometido. Ahora, en el caso de Enoc, pues ahí sí está la situación, que como la historia es corta, ¿va? La historia es corta, entonces no se dice mayor cosa, no se dice mayor cosa de él. Pero fíjese que en el caso de estos dos, llama poderosamente la atención que en el caso, por ejemplo, de José, está desde Génesis 37 hasta Génesis 50, y en el caso de Daniel tiene todo el libro de Daniel y no se menciona nada malo de ellos. O sea, de que estos tipos tenían, con esto tal vez no le quiero decir de que no pecaban, tal vez no ese es el asunto al que quiero llegar, sino que, vaya, acá pues entre los hermanos que están en la reunión hay algunos que son contadores y auditores, y se han fijado una situación que muchas veces se pone en el dictamen, ¿va? Que dice libre de errores importantes. O sea que en el caso de estos dos personajes, no es que no pecaban, pero lo que sea que hayan hecho ante los ojos de Dios no era una cosa tan importante como para poder hacer mención acerca de eso, Materialidad. sino que sí, sí, o sea, no había una materialidad como para poder decir, mire lo que... Ahora, déjeme hacerle una aclaración. A veces en el caso de los que sí lo mencionan, y ahí en este aspecto yo tengo una visión sobre qué actitud debemos de tener acerca de ellos. Porque a veces hay quienes agarran que, por ejemplo, cuando se habla acerca del defecto de un personaje, ya ves, entonces todos somos pecadores. No, para mí que ese es un mal enfoque. Para mí que ese es un mal enfoque porque esa es una manera como querer justificar la mediocridad. El enfoque que nosotros le debemos de dar es que a pesar de sus errores, Dios los consideró dignos para servirle, ¿verdad? Entonces como que es la misma situación, pero vista bajo otra óptica. Aparte también de que muchas veces nosotros podemos aprender de los errores de los personajes en que se equivocaron ellos para nosotros no cometerlos, ¿verdad? Esa es otra de las situaciones esa es otra de las situaciones. Dígame, hermano Jaime. Que también Dios escoge lo más bajo, lo peor de lo peor para su gloria, pues, para hacer sus obras, ¿no? Ujú. Y Termina es, siendo glorificado Él, pues, porque con los instrumentos menos aptos, lo que el mundo rechaza, lo que el mundo no considera para gloria propia, Él hace sus obras a través de ellos. Imagínese un ujú. Pablo, pues, en su momento, si era de lo peor y después de su conversión, imagínese toda la obra que hizo, obviamente para gloria de Dios. No, es que Pablo antes de su conversión como que era un candidato no elegible usted, por aquello de poder decir, mire, ¿cómo es eso que va a ser el apóstol de los gentiles y mire de dónde lo vamos a ir a traer? ¿Va? Ahora, claro, una de las cosas que tenía él de que precisamente por tener ese trasfondo, que era una de las situaciones y por qué Pablo abría muchas puertas, era ciudadano romano. Entonces, al ser ciudadano romano, ¿qué era lo que sucedía? Tenía apertura a entrar a ciertas partes. La otra situación era que como tenía educación griega, ¿verdad? Porque la ciudad de Tarso era una ciudad que es considerada como ciudad universitaria, o sea, de que sí, era como para querer decir, mira, querés tener una buena educación, andate a vivir a Tarso, porque ahí hay buenas universidades, ahí se enseña bien. Entonces, Pablo tuvo esa situación de poder tener acceso a ese tipo de educación. Es parte precisamente de los procesos que muchas veces Dios tiene con las personas. Entonces, Incluso el que él haya sido ciudadano romano, haya compartido su cultura, su idioma, sirvió para que todas las cartas que él escribió fueran de fácil acceso, fácil comprensión, no tenían que traducirse por lo no. extenso que fue el imperio romano. Y es que fíjese que en la época de Pablo se daba una situación, había un idioma único, el griego. Entonces ahí estaba esa situación de que como había un idioma único, entonces no había necesidad de estar traduciendo nada, sino que con el griego era más que suficiente. ¿Qué era la ventaja que, por ejemplo, Pablo tenía? De si queremos agregar otra situación, el hecho de que como él era fariseo, pero también podía explicar su fondo fariseo a gentiles, porque como tenía, digámosle así, tenía
la educación como judío y tenía la educación como gentil. Entonces estaba en el mejor de los mundos, en ese sentido, para poder cumplir esa tarea, ¿va? Que es la parte, digámosle así, que es la parte importante en este asunto. Entonces se da esta situación, como le comentaba, de que estos dos personajes, tanto José como Daniel, llaman la atención de que sus historias son bastante largas, pero así como que es dictamen de auditor, ¿va? Estaba libre de errores importantes. O sea, si ellos pecaban ante los ojos, ya le gustó, ¿verdad, no, María Julia? Pero no está haciendo dictamen ahorita. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sé, si al caso tenían algo malo desde el punto de vista de Dios, no era considerado algo grave como para hacer mención. Bueno, y en el caso de Daniel, en el capítulo 6 es peor, va, porque dice que buscaban hallar algo contra él, dice, pero Daniel era fiel. O sea, ahí en ese los enemigos sí que echaron hace, va, porque trataban de buscarle mal testimonio y no lo hallaban por ninguna parte. Ahora, fíjese que hay una situación que es interesante que nosotros podamos entender hermano, dígame, hermano Jaime, perdón. Incluso Pablo, Hola. después de su conversión, fue a toda prueba. O sea, él incluso dijo, mira, mi mejor testigo de que no he fallado es mi conciencia. Yo no tengo nada Sí, que ocultar. O sea, pero obviamente después de su conversión, ¿verdad? sí, sí, claro, claro que sí. Ahora, déjeme mostrarle una situación que nos va a ayudar a entender mucho la historia de más adelante y tiene que ver con la familia de Jacob. Fíjense que en el caso de la familia de Jacob se da un asunto. Es algo que nosotros notamos en las escrituras, es el hecho de que Jacob había tenido 4 esposas. ¿Quiénes eran esas esposas? La primera era Lea, que era por la que él inicialmente le había dicho a Labán que la quería para esposa. Pero como el tío Labán era el tipo, era un gran tramposo, allá después de los 7 años de trabajo, les así, pero aquí se acostumbra que la mayor se va primero. Entonces vino Jacob y le dijo, "Vaya, pues te voy a trabajar por las dos y me voy a llevar a las dos". Entonces la otra era Raquel. Luego está la otra esposa que se llama, esta era concubina, que se llamaba Bilha, y estaba la otra que también era concubina, que se llamaba Silpa. Fíjese que se da una situación al respecto, porque a veces se dice, bueno, ¿y cómo es eso de que en las escrituras se permitían ese tipo de cosas? Lo que sucede es de que en la época de los patriarcas, entiéndase Abraham, Isaac y Jacob, fíjese bien en esto que le voy a decir. Ellos como costumbre bíblica lo practicaban. Se ve que Dios lo respetó, pero cuando se dio la ley de Moisés, no dijo que se siguiera haciendo eso. O sea que en la ley de Moisés ya la cosa ya pasó un hombre y una mujer. Entonces, mientras la ley no existía, digamos como que estaba esa época de impasse que cuando Dios los conoció a ellos, ellos tenían esa práctica. Entra la ley de Moisés y ya la práctica, ¿y qué es lo que sucede? Ya la ley de Moisés ya no dice que eso se puede hacer. La única situación que está en la ley de Moisés y que es un caso bien curioso era que, por ejemplo, que cuando, digamos, el esposo de alguien moría, el hermano tenía la opción de tomarla por mujer para que no quedara desamparada. Pero aún así estaba la opción de que si ella no quería, si ella decía, mire, yo me puedo mantener, entonces no tenía por qué casarse. Entonces era una situación de que ya cuando comenzó la ley de Moisés, que fue una de las cosas, digámosle así, como que se fue poniendo un poco la ley en orden, la cosa en orden. Dígame, hermano Jan Rivas. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro y compañeros. Tenía una consulta en relación a eso, porque si me así me corrige, entenderé que vivían porque existían otros mundos del Medio Oriente, ¿verdad? Sí, Existían bajo ese lineamiento de memoria, o sea, leyes, etcétera. Y es ahí donde se puede llamar quizás, la pregunta es esta, maestro, que desde ahí ya viene entonces la selección al pueblo con el decano de Moisés. ¿cómo la selección al pueblo? Esa parte sí me perdí, disculpe. Cuando le da ya los mandamientos del decálogo, pues ya le Ah, dice, ustedes van a vivir bajo este reglamento y ustedes van a ser mi pueblo. Es decir, se
ya no ellos van a respetar lo que él dice, ¿verdad? Es como un gobernador, etcétera. O sea, es Dios, ¿verdad? No quiero No, que se pierda el no, enfoque. y la, Pero ya no van a practicar, ya no van a practicar todo lo que ellos sabían de otros pueblos. correcto. Porque lo que sucede es de que, vaya, cuando Dios conoció a Abraham, ¿dónde estaba Abraham? En Ur. Entonces, Abraham no era judío cuando Dios lo llamó, po. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve de que como que hubo una etapa de transición en la que se ve que este tipo de cosas eran permitidas, pero no era el diseño de Dios. Y es por eso que, por ejemplo, usted ve que todos los casos que aparecen de poligamia en las escrituras, ninguno funciona. Siempre todos por alguna u otra parte se van a dar con la piedra en los dientes. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron, por ejemplo, acerca del divorcio, ¿qué fue lo que les dijo? Moisés les dio permiso por la dureza de vuestro corazón, pero en la creación no era así. ¿Verdad? O sea, el diseño de Dios no es este. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa en el caso de Jacob? Es cierto que aunque el diseño de Dios no era este, y que él estaba en una, digámosle así, en una etapa de transición, el hecho de que él haya tenido las 4 esposas, fíjese que eso creó una dinámica bien interesante y póngale atención a esto que vamos a hacer. Mire, por ejemplo, decimos que tenemos las 4 esposas, ¿va? Lea, Raquel y las concubinas que eran Bilha y Silpa, y con todas tuvo hijos. Ahora, ¿quiénes eran hijos de Lea? Mire, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Esos fueron los hijos que tuvo con Lea. ¿Cuáles fueron los hijos que tuvo con Raquel? José y Benjamín. ¿Cuáles fueron los hijos que tuvo con Bilha? Dan y Neftalí. ¿Cuáles fueron los que tuvo con Silpa? Gad y Aser. Ahora, si usted se fija bien en el diagrama, aquí usted va a notar una cosa que es un poco bien interesante. ¿Por qué, por ejemplo, cuando los hermanos de José llegan a Egipto, por qué José pone la copa en el saco de Benjamín? Porque Benjamín era su hermano. Entonces lo que José estaba pensando es, mire, por aquello de que si ustedes se dan cuenta que yo estoy vivo, yo me voy a quedar con mi hermano y se matan ustedes, ¿verdad? Y vayan a matarse en alguna parte donde no salpiquen mucho para que no haya, después no haya que limpiar mucho. Entonces se da esa situación de que, ¿qué es lo que sucede? Precisamente el hecho de que José pone la copa en el saco de Benjamín es porque Benjamín era su hermano. Es porque Benjamín era su hermano. Y aparte que fíjese que aquí se da otra situación. No solamente Benjamín era hermano de José, sino que también se da otra situación. José y Benjamín fueron los hijos que nacieron cuando Jacob ya estaba viejo, ¿verdad? Entonces, de todo el grupo eran los más chiquitos. De todo el grupo eran, de edad, pues me refiero, eran no de estatura, eran los más chiquitos de edad. Y resulta que también a ellos les pasó una cosa bien tremenda. Y es que tuvieron que vivir buena parte de su vida sin su mamá, porque la mamá se murió. ¿Cómo sabemos eso? Mire, aquí lo vamos a ver nosotros ahorita. Vea, por ejemplo, lo que dice, primeramente lo que dice, hermano Jaime, léanos por favor Génesis 30, 1 y 2, por favor. Es la cita que está en pantalla. Génesis 30, 1 y 2. Palabra de Dios dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces lo que pasó con Raquel es esto. Al principio ella no podía tener hijos. Al principio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Hizo lo mismo que hizo Sara. Hizo lo mismo que hizo Sara de decir, mira, llégate a mi concubina. Llégate a mi concubina. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La concubina en ese caso, déjeme ubicarla por acá. La concubina en este caso era Bilha. Entonces viene y le dice, ok, métete con la concubina. Con la concubina, Jacob tiene a Adán y Neftalí, pero resultó que después, más adelante, Raquel sí pudo tener hijos.
Pero ¿qué fue lo que sucedió? Fueron los últimos que nacieron y que es lo que nosotros tenemos acá, mire. Ve. Entonces, se da primero el asunto de que al principio Raquel no podía tener hijos. Después sí los tiene, pero mire lo que le sucede. Mire lo que le sucede. Hermano Cristian, ¿puede leernos, por favor, Génesis 35, 16 al 19? Génesis 35, del 16 al 19. Es la cita que está en pantalla. Amén, hermano. Después partieron de Betel y había aún como media lengua, dice, de la tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De aquí para allá, José enfrenta dos problemas. Primero, era el más chiquito, era de los más chiquitos. Y lo segundo, Raquel se murió. Entonces, de todos los hijos que tuvo Jacob con las esposas, José y Benjamín eran los únicos que no tenían mamá porque su mamá murió cuando estaba dando a luz a Benjamín. Entonces eso en parte como que ayuda a entender un poco lo que vamos a ver en un momentito, de que dice la escritura de que Jacob quería más a José porque lo había tenido en su vejez. Es cierto, lo había tenido en su vejez, pero también no tenía mamá. No tenía mamá. Entonces, como no tenía mamá, él estaba con esa situación de que como que, digámosle así, como que pensaba que había que tratarlo de una manera más especial precisamente por no tener mamá. Dígame, hermano Jaime. Aparte, Hola. pastor, Pero- si las cosas hubieran salido como él esperaba, con la única que se hubiera casado es con Raquel. Ajá, es que, Las demás digámosle así esposas que, fueron circunstanciales, o sea, fue un tema ahí de costumbres o lo que sea, pues, pero no, él nunca peleó por nadie, ni por Lea, ni por las concubinas, peleó por no, Raquel, o sea, ella era la que la quería. y las concubinas fue idea de Labán. Las concubinas fue idea de Labán, porque Labán le dijo, bueno, ya que te las llevas a las dos, te voy a dar una concubina para una y una para la otra. Entonces la idea fue Incluso, de Labán. pastor, un aspecto que pongo sobre la mesa para analizar es Leví, fue hijo ¿Mm? de Lea, ¿no? Ahorita le regreso el día que me permitan. Ahorita se lo regreso. ¿Quiero ver? Leví, ¿a dónde de Lea, correcto. El tercero. Leví es de Lea. Sí, el tercero. De alguna manera, Lea quedó como que atrapada entre costumbres, o sea, tampoco ella era, al menos no hay información que diga, mira, ella competía con Raquel por el amor de Jacob, no, ¿verdad? Ella quedó No, atrapada, pero fue bendecida con más hijos, pues, o sea, ella fue muy fértil. sí. De las dos tuvo la mitad, el 50%, y todavía con un bono de que, mira, el patriarca, por decirlo así, de los sacerdotes, salió de su vientre. Y el otro que también salió de su vientre es Cristo, por la tribu de Judá. Bueno, ¿algo más que pedir? Para que sí, pero ¿qué es lo que pasa con todo y eso? Con todo y eso se da. Fíjense que tal vez es esa situación que usted dice de que si hubo algún problema entre Raquel y Lea, aparentemente no, sino que el problema, aunque la Biblia no lo dice totalmente, debió darse entre Raquel y Bilha, porque que era alguien tiene el micrófono encendido, si me lo puede silenciar, por favor. Hola, hola. Permítame, permítame un momentito que no sé quién es y no lo Creo que logro es identificar. el señor Domingo López. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Uy, no, pero ya lo vi. Ahí está. Ok, entonces le decía, se da la situación esta, de que el problema hasta cierto punto debió darse entre... capacitados y ya reciben el material. El
problema debió darse entre Raquel y Bilha, porque entre Raquel y Bilha se dio más o menos el mismo problema que entre Sara y Agar, que como Bilha empezó a tener hijos, empezó a burlar de Raquel, ¿verdad? Entonces tal vez entre Raquel y Lea no, pero entre Raquel y Bilha sí. Entonces ahí es donde, y otra cosa, fíjese de que por ejemplo vaya, es cierto que de Bilha salieron Dan y Neftalí. La tribu de Dan porque es la tribu que a veces en los listados desaparece, ¿verdad? Por aquello de que alguien dice, mire, ¿y por qué la tribu de Dan no está en los 144,000? ¿Va? Claro, hay un montón de discusiones al respecto, pero en parte tiene que ver de dónde era que venía ella, que era la concubina de Raquel. Entonces ahí es donde está esa situación. Y entre todas las tribus, la tribu de Dan fue la que menos hijos tuvo, ya cuando fueron tribus, ¿verdad? La tribu de Dan fue la que menos hijos tuvo. Entonces se dan todo ese tipo de lógicas que precisamente cuando nosotros vemos este diagrama, nosotros comprendemos todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La situación que se da aquí es esta, y era lo que estábamos viendo. Raquel muere en Génesis 35, ¿y qué es lo que sucede? Quiere decir de que todo el incidente que tiene José de los sueños, que los hermanos lo venden, todo eso de ahí para allá, ya él está sin su mamá. Hola, hola, me dice que... ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, pastor, lo Perfecto, escuchamos. pastor, Vale. perfecto, perfecto todo. Es que en algún momento me dio un mensaje que mi conexión a internet estaba inestable. Bueno, entonces se daba ese asuntito de que prácticamente de Génesis 37 para allá, ¿qué ocurre? Ya José ya están sin su mamá, ¿verdad? Porque en este momento, aquí donde estamos leyendo, en Génesis 35, Raquel se muere cuando está dando a luz a Benjamín. Entonces de ahí para allá, los dos están sin su mamá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando venimos más adelante y entramos ya de lleno al asunto, mire qué es lo que ocurre. Por ejemplo, Génesis 37 del 3 y 4. Hermana Noemi, ¿nos puede leer por favor esa cita de Génesis 37 del 3 al 4? Hola. Oscar, déjeme ver. Oscar, si lo lees por favor, Génesis 37 del 3 al 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ajá, ahora hay una situación aquí. Vea, aquí agreguemos otro asunto. Primero dice de que una de las razones por las que amaba Israel a José era, dice, porque lo había tenido en su vejez. Entonces, si a José lo había tenido en su vejez y todavía había un hermano menor, quiere decir que los dos, tanto José como Benjamín, nacieron cuando ya José estaba viejito. Entonces, por eso se daba esa situación. Por eso se daba esa situación, permítame un momentito, permítame. Por eso se daba esa situación de que José tenía digámosle así, ese cariño especial, porque los había tenido en su vejez, no tenían a su mamá, porque su mamá había muerto cuando nació Benjamín, y todavía estaba, mire, le voy a comentar una cosa, para todos aquellos que son pastores y líderes o que están estudiando para pastores y que están en esta reunión, este pasaje se presta perfectamente para hablar acerca de un tema que a veces en las iglesias no se toca, y es los pleitos entre hermanos. Creo que muchos hemos oído esa discusión entre hermanos que dice, no, si es que yo soy el propio hijo, vos sos el adoptado. A vos te hallaron en un basurero, ¿va? Y una serie de cosas así. Fíjese que por extraño que parezca, es uno de los pleitos que muchas veces en las iglesias existe, pero como los pastores no lo dicen, entonces simplemente la gente está viviendo esa situación y no haya cómo hacer. Y a veces los papás enfrentan el problema de que entre los hijos dicen, es que mi papá te quiere más a vos, ¿va? Como sos el que lleva buenas notas.
o quiere más a la hembra porque como es la que está aprendiendo música y nosotros somos unos burros patas arriba. Entonces, le diré, este pasaje se presta precisamente para hacer ese tipo de discusión. Ahora, mire la otra situación que ocurre por acá. Hermano Cristian, dígame, por favor. Sí, pastor, también el caso del hijo pródigo, cuando el hermano se molesta porque le hace fiesta cuando regresa. Ujú, ujú. Ahora, fíjese de que este específicamente, tal, digámosle así que tiene una salsita por el problema ese de que José tenía un don que los otros no tenían. Y mire lo que dice acá en Génesis 37, del 5 al 8. Dice, bueno, hermano Jaime, si no lo lee, por favor, Génesis 37, del 5 al 8, para que todos participemos. Palabra de Dios, y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Palabra de Dios. Es que mire, es que aquí se daba el problema ese. Aquí se daba el problema ese. Se ha fijado que a veces cuando tal vez algunas amistades, y ellos son sus hijos, sí, y tal vez hay topa, y tal vez, y la hembra, y ella que, fíjese que ella está estudiando ingeniería, y él, fíjese que aplazó el bachillerato. Entonces, por eso le digo de que es un pasaje que se presta mucho para ese tipo de situaciones, que era lo que sucedía. Los hermanos la tenían contra José porque José tenía ese don tan especial de poder interpretar los sueños. Pero con José se daba una situación. En Génesis 37, él tenía el don de parte de Dios, pero todavía no lo manejaba bien. Es por eso de que usted se fija que cuando en el versículo 8 le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señarás tú sobre nosotros? Usted no ve respuesta de parte de José. Da la impresión de que él en el momento tenía el don, pero como que no tenía un manejo claro de qué hacer con eso, pues. O sea, no se ve que él les haya dicho, pues sí, eso es lo que va a suceder. No, sino que sea lo que sea, ya sea o porque no lo entendía o porque sí lo entendía y las implicaciones morales que tal cosa tenía, el asunto es que José se quedó callado. Ahora, usted dice, mire, entonces Dios es injusto. Dios es injusto porque le da un don a José y a los otros no. Pero fíjese que aquí se da un pequeño, aquí esa afirmación tiene un pequeño problemita y es esta. Mire. La situación está de que vienen y ve usted con lo vendieron. Y hay una cosa que a mí no me termina de cuadrar en esta historia. Mire lo que dice el versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio cuando los hermanos le dijeron, mira, esto es lo que hemos hallado de José, la túnica de colores llena de sangre. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Los hermanos eran tan malos, que ven llorar y a ninguno se le conmovió razón de decirle, no, mira papá, nosotros lo vendimos. Mire la clase de fieras que tenía de hermano. Mire la clase de fieras que tenían de hermano. Ven llorar, esa es como a veces una situación que a mí más de alguien me ha preguntado, de que mire, de que a mi hijo me hizo la broma de que mira, a mi hermano lo atropellaron y yo salí gritando y toda la cosa y no, y se ponen a reír, todos estábamos bromeando. Mire qué tremendo eso, que le dicen, este hemos hallado de José. Jacob llora, hace luto y ninguno le dice, mira,
esto es lo que ha pasado. Ahora, ¿y Benjamín por qué no le dijo? ¿Verdad? Porque recuerde que Benjamín era el hermano de José. Y Benjamín, ¿por qué no le dijo? Lo más probable es de que Benjamín no estaba cuando hicieron esa travesura de vender al hermano. Entonces es por eso que Benjamín no podía decir, no, mira, fíjate que ellos se pusieron de acuerdo y toda la travesura, sino que solamente estaban los demás que eran los del problema. Pero se da esa situación de que cuando dice la escritura de que José informaba de la mala fama de ellos, es que ellos eran capaces de hacer muchas cosas. Ellos eran capaces de hacer muchas cosas, porque imagínense eso de vender a un hermano. Bueno, les dieron dinero porque dice que les pagaron 20 piezas de plata por él, y 20 piezas de plata era pisto. Entonces, solo para que se haga una idea, que a Jesús lo vendieron por 30 y con 30 compraron un terreno para enterrar desconocidos. O sea que 20 piezas de plata era dinero, pues. Pero toditos se quedaron callados, todos ven llorar a Jacob y nadie tuvo el valor de decirle, no, mira, fíjate que nosotros lo vendimos. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? La historia sigue su curso, ¿va? Y miren lo que ocurre por acá. En Génesis 39 se da esta situación. Mire, hermano Jaime, dígame, perdón. Hola. Si le aplica algunos principios económicos de la actualidad. Hola, le veo con la mano levantada. Le decía, pastor, que si aplica principios económicos de la actualidad Sí. con la depreciación o devaluación de la moneda, capaz que era lo mismo. ¿Era lo mismo el que las 20 con las 30 o cómo? Si le aplica, Hola. si le aplica la teoría económica de la devaluación de la moneda, la pérdida de valor en el tiempo que transcurrió desde los tiempos de José a los tiempos de Jesucristo, de repente el efecto fue parecido, ¿no? Ya le entendí. Sí, es que era dinero, era una buena cantidad de dinero. Entonces, ¿cuál fue la situación que se dio ahí? Ellos vienen y lo venden, ven que Jacob llora, nadie le dice nada, ellos tenían su pistillo, se lo repartieron, seguramente a Benjamín no le dieron, sino que solamente entre los implicados en la tamalada. Y una cosa, para poder mantener semejante mentira era como para poder ponerlos a todos de acuerdo. Acordate que te hemos dicho a mi papá de que a mi hermano se lo comió un animal. No vayas a decir vos de salido de que fue otra cosa. Y no menciones el animal, porque nosotros a él no le hemos dicho el animal. ¿Se imagina usted cómo hay que trabajar esa mentira para mantenerla en el tiempo? ¿Verdad? Entonces, esa era una situación bien complicada. Hermano Enrique, léanos por favor Génesis 39 del 1 al 3, por favor. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Correcto. Fíjese que aquí hay algunas situaciones que es interesante que nosotros podamos comentar. Vea que en este caso, en el versículo 2, el más está sin tilde, porque hay una diferencia. El más tildado sirve para indicar suma. Perdón, el más tildado sirve para indicar suma. Y el más sin tilde es equivalente a pero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya haciendo esa consideración, tenemos acá que José fue llevado a Egipto, Potifar lo compra, dice, y ahora ¿qué es lo que sucede? Como el más sin tilde, pero, o a pesar de, sin embargo, Jehová estaba con José y fue varón próspero. La otra cosa que también este pasaje nos enseña, mire, la historia de José es bien interesante de analizar por lo siguiente. A nosotros en la actualidad, por ejemplo, nos gusta leer las historias de éxito, ¿va? Por decirle algo, Google tiene un fulano que se llama Sundar Pichai, de que ese es un fulano que vivía en la India
que vivía en la India, que los papás lo que bueno, estudió becado y lo mandaron para Estados Unidos a que siguiera estudiando, gastaron todos sus ahorros para que el fulano fuera y hoy es una de las personas más importantes en Google. Fue el que creó el Gmail y creó otro montón de travesuras así. Y es un fulano que viene prácticamente de la nada. Ese tipo de historias de éxito son interesantes. Si usted lo ve bien, José también es una historia de esas, porque él llegó de esclavo y después ¿en qué se convirtió? En el segundo de Faraón. Entonces, una de las cosas interesantes que nosotros notamos en las escrituras, ¿qué es? Las historias de éxito. Y en este caso dice, Jehová más, o sea, a pesar de todo lo que le había pasado, más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y esta parte es bien interesante, mire lo que dice en el versículo 3. Y vio su amo, que Jehová estaba con él. O sea, es tremenda en este sentido el testimonio que tenía José, que aún Potifar, que no era creyente, veía la mano de Dios en él. Por eso es que le decía al principio de que este José tiene esa situación que es uno de los pocos personajes en las escrituras de que no se menciona su pecado, a pesar de que las historias son largas. ¿Y cómo se manifestaba? Dice que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Ahora fíjese que aquí está una parte que yo creo que nosotros hemos escuchado muchas veces y hemos escuchado, digámosle así, una versión torcida de la historia. Oscar, léenos por favor Génesis 39 del 4 al 6. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Hay que tener cuidado cuando usted enseñe esta historia, de no caer en el error que a veces muchos dicen que cuando la esposa de Potifar se le ofrece a José, ay, mire, yo he escuchado a más de alguno que dice, es que la esposa de Potifar era calenturienta. No, no, no era ese el problema. El El problema problema era es, que José era bonito. esa es una, pero el otro problema era que Potifar no la atendía. Mire lo que dice el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna. ¿Y yo para qué voy a llegar a la casa si ahí José lo hace todo? Pues? Yo le aseguro que si este incidente se hubiera dado en la actualidad, tal vez la esposa le hubiera hablado a Potifar, vas a venir a cenar. Y él tal vez le hubiera dicho, no, fíjate que tengo una reunión en Capres. Ah, vaya, está bien. Yo te preguntaba para esperarte, pero fíjate que voy a ir a hacer pilates y le voy a decir a José que me lleve. Le voy a decir a José que me lleve y después vamos a pasar al súper y vamos a pasar a comprar comida para los perros y de ahí nos venimos para la casa. No era tanto el hecho de que José fuese bonito, aunque la escritura menciona que sí. Pero el problema era que Potifar no la atendía. Como él vio de que José era tan eficiente y que no tenía que preocuparse de nada, lo más seguro es que ni llegaba. Lo más seguro es que ni llegaba. Y otra cosa más, que es un agravante en esta historia. En Egipto, a diferencia de otras culturas, no tenían harenes, así como, por ejemplo, como usted ve en el caso de Esther, ¿va? Que Esther era parte del harén del rey Asuero, ¿va? En Egipto no se daba esa situación, sino que las mujeres en Egipto, específicamente hablando acerca de la esposa de Potifar, vivían como las mujeres en la actualidad, las mujeres occidentales, pues digámosle así, la esposa de una persona de dinero, pues de que administra negocios, maneja cuentas bancarias, anda revisando una serie de cuestiones de una casa importante. Entonces, en el caso de la esposa de Potifar, ella no estaba recluida en ninguna parte, porque tenía básicamente el mismo estilo de vida y los mismos derechos de una mujer occidental actual.
¿verdad? Entonces no es aquello de que José tenía que ir a meterse a un harén ni nada que se parezca. No, sino que la esposa de Potifar, que era lo que sucedía, ella perfectamente podía andar viendo cómo estaban los sirvientes, qué cosa había que hacer, qué cosa se podía posponer. Ella administrando su casa como toda una mujer de un hombre de dinero, ¿verdad? Y como Potifar no llegaba porque José se encargaba de todo y todo lo hacía bien, entonces es donde se da esta travesura. Mire, ve. Hermana María Julia, léanos Génesis 39 del 7 al 9, por fin. Listo. Aconteció después de esto. Bueno, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, juguete nuevo, no, perdón, duerme conmigo. Y él está no bueno, quiso, me gusta esa traducción. y él no Ajá. quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa, que el Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto a mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa es reservada. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí hay dos situaciones. Aquí hay dos situaciones. Primero, no morder la mano que te da de comer. Esa es la primera. No morderla, esa es la traducción directa del hebreo. No muerda la mano que te da de comer. Entonces, cuando la esposa de Potifar le dice que duerma con él, no, tu esposo me ha encargado todo. No puedo hacer eso. Y la otra cosa que es el otro alegato que le dice José, sería pecar contra Dios. Si usted ve, hay algunas dos que tres consideraciones. Vamos, le voy a proponer un escenario imaginario y espero darme a entender en esto que le voy a decir. Supóngase que José accede. Primero los compañeros de trabajo le hubieran dicho, vas a ser el empleado del mes, mira, la jefa te dijo, está bien conectado. Pero también se iba a dar otra situación. Si José accedía, iba a perder autoridad. ¿Cómo así? Yo le aseguro, yo le aseguro que si José accede y después hubiese querido regañar a alguien de los que estaban debajo de él sobre algo que estaba mal hecho, ¿cómo se iba a defender el otro? ¿Querés que le diga a Potifar en qué estás metido? Ahí ve, si querés jugamos, si querés jugamos, regañame y yo le digo al jefe. Entonces, el asunto es, y digámosle así como que son parte de las cosas que muchas veces cuando nosotros enseñamos este tipo de cosas, debemos de explicarle a la gente. Porque claro, a veces la gente la agarra por el lado de decir, es que mire, que este José que no aprovechó la oportunidad. No, es que no era que a José no le gustaran las mujeres. De hecho, después se casó con la hija del sacerdote de On y tuvo 2 hijos. Pero es que él sabía cuándo debían suceder las cosas. Si él accedía, él iba a perder autoridad. Porque ¿qué le iba a pasar? Iba a tener la cola pateada. Iba a tener la cola pateada. Entonces, como iba a tener la cola pateada, él dijo, no. Primero es morder la mano que me da de comer. Eso no lo voy a hacer. Segundo, es pecar contra Dios. Era como para decirle, no sé qué es lo que vos pensás, pero yo soy creyente y eso ante Dios no es correcto. Dígame, hermano Jaime. De repente, pastor, la forma en que la forma en que la escritura captura esa escena tiene que ver con la relación pagana que tenía José con sus amos, pues, por la cual él no accede a la petición de la ama. Y es muy claro, pues, mira, ve, lo que usted dice, pues, no vas a morder la mano que te da de comer, pero el trasfondo, proto judío, digo proto porque todavía Todavía está está como en en sí, formación, ¿no? Ajá. Pecaría contra Dios, o sea, mira, con ustedes a la luz de sus leyes y todo lo que usted quiera, es por esto, pero lo que de mi perspectiva como protojudío es porque voy a pecar contra Dios, o sea,
Yo no puedo hacer eso. Y es que hay una cosa, José se estaba dando color de creyente, porque recuerde que Potifar veía que Dios estaba con José. Entonces todo el mundo sabía que José era creyente. José accede, bota el testimonio. Eso quizás José sea lo accede. importante. Pero Ese es, ajá. lo que quiero resaltar es eso, o sea, él expone primero lo que le impide acceder a la petición de la ama, pero en términos de la perspectiva de ellos. Uh-huh. Y en Sí, segundo plano, como ellos no profesan la fe que estaba en formación, deja en segundo lugar lo último, pues que no, pecaría contra. él es diplomático, y eso hay que admitirlo, él es diplomático, él es diplomático. Y fíjese que ya que menciona eso, le voy a comentar un asunto. Una de las cosas que nosotros debemos de tener es aprender a dar respuestas a los cristianos y a los no cristianos. Entonces, claro, para los cristianos es cierto, para los cristianos esa autoridad no merecería pecar contra Dios. Para un no cristiano, no, hombre, vos tonto. Ahora, ¿qué es la situación que le dice José? No le dice. Potifar me ha encargado todo. Si yo accedo, voy a morder la mano que me está dando de comer. Entonces, ¿qué es eso? Es la respuesta para el no cristiano, ¿verdad? Porque la respuesta para el no cristiano es, no, la mano que te da de comer no me muerde. Eso no se debe de hacer. Eso no se debe de hacer. Ahora, él remata precisamente, como él se estaba dando color de que él era creyente, él dice, no sería pecar contra Dios. Yo no sé si vos crees en Dios, pero yo sí. Y como lo importante es que yo sí, por eso es que no lo voy a hacer. Claro, está el incidente de que a José lo meten a la cárcel y toda la cosa. Y le voy a plantear otra situación que es bien interesante en esta historia. ¿Y Potifar le habrá creído a la mujer? Le voy a proponer una teoría que está en un comentario. Mire lo que dice. Más adelante menciona que cuando José está en la cárcel, le llevan al copero y al panadero porque habían cometido delitos contra el faraón. Y mire lo que dice la escritura que ocurrió en Génesis 44. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él le servía. Y el capitán de la guardia, ¿quién era? Potifar. Entonces, ¿qué hizo Potifar cuando José estaba en la cárcel? Le encargó a José el cuidado del copero y el panadero. ¿Pero por qué? ¿Será acaso de que Potifar cayó en la cuenta de que la mentirosa era la esposa? Al parecer sí. Y mire lo que dice este comentario, porque fue que Potifar se echó de esa campeonada. El capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, no el carcelero, aunque él estaba muy favorablemente dispuesto, sino Potifar mismo, quien según parecía, ahora estaba satisfecho con la perfecta inocencia del joven hebreo, aunque probablemente para evitar el escándalo en su familia, creyó prudente tenerlo detenido en la prisión. Estuvieron días en la prisión, cuánto tiempo no sabemos, pero como fueron llamados a cuentas en el cumpleaños del rey, se ha supuesto que su falta habría sido cometida en el aniversario anterior. Esa es una opinión de Juan Calvino. El asunto es este, mire, lo que estos sujetos proponen es lo siguiente. Potifar mete a José a la cárcel, pero como vio que José en la cárcel trabajaba bien, que las cosas comenzaron a funcionar bien, que la prosperidad que había en la casa se trasladó para la cárcel porque estaba en la persona de José, entonces Potifar cayó en la cuenta, el problema no fue José, sino que fue mi esposa. Pero viene este comentario y dice, ¿y por qué Potifar no hizo la bulla? Para no meterse en un escándalo con su esposa. ¿Cómo la ve? No sé si me he dado a entender en esto. Pero le digo, no deja de tener porque yo en algún momento me había hecho la pregunta de que, vaya, porque usted dice, es cierto, ¿a quién le iba a creer Potifar? Seguramente que a la esposa, pues.
le iba a creer a la esposa, pero como que en algún momento a Potifar le cayó el 20 de que vio que José era honesto en la casa, lo meten a la cárcel y mantiene la misma honestidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Potifar? Te voy a encargar al copero y al panadero para que me los cuides, porque ya vi que sos buena gente. Dígame, hermano Jaime. De repente Potifar se Hola. inclinó de ese lado, no necesariamente porque lo creyera, sino porque políticamente, socialmente representaba un costo menor. Sí, sí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Aquello como para no armar escándalo, lo voy a meter a la cárcel, aunque este sujeto ya me demostró que la cosa no es así. Porque él estaba en mi casa, trabajaba bien, lo metí en la cárcel. Ah, y le cuento, es muy probable que la cárcel haya quedado en la casa de Potifar. Por aquello de que como Potifar era capitán de la guardia, entonces generalmente en Egipto se estilaba de que no solamente era una persona de mucho dinero, tenía muchas propiedades, sino que tenía una propiedad bien grande como para que estuviese su casa de un lado y la cárcel del otro. Dígame, hermano Cristian. Hola, hermano Cristian. Sí, otra situación es que se ve que también si Potifar le hubiese creído, pastor, lo hubiera mandado a ejecutar también. Él tenía la autoridad para hacerlo porque también el adulterio se pagaba caro en Egipto. Me gusta su estilo, cuando sea grande tengo que ser como usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él lo metió a la cárcel porque en algún momento como que le quedó la duda de que quizás mi esposa es la mala, ¿verdad? A él, entonces, qué es lo que hizo? Como no tengo una prueba certera, ¿qué fue lo que hizo? Lo metió a la cárcel. Y estando en la cárcel, viene José y demuestra que seguía trabajando igual que en la casa, entonces a él le cayó la cuenta, entonces no, el problema es mi esposa. Entonces, por eso se da la situación de que cuando le llevan al copero y al panadero, ¿qué es lo que sucede? Potifar, como ya tenía la experiencia, cómo le había trabajado José en la casa, ¿qué le dice? Te lo voy a encargar a vos, cuídamelo vos, porque sé que vos lo vas a cuidar bien. Un detalle, le diré, un detalle bien curioso, pero ¿por qué razón es esto? Es por esto que dice en el Salmo 105, mire, y ahí se lo he puesto abajo. Dice, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. Este detalle no está en el libro de Génesis, pero el Salmo lo agrega. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, y mire qué interesante esto que dice, el dicho de Jehová le probó. O sea, de que José lo que estaba viviendo en Egipto, que era, Dios lo estaba probando, pero cuando nosotros vemos la prueba de parte de Dios, muchas veces es porque nos quiere dar algo mejor, ¿verdad? Aquello de poder decir, mira, vamos a probar si el dinero no te marea y después te lo voy a dar. Porque eso fue efectivamente lo que a José le pasó. Lo hicieron segundo de Faraón. ¿Y quién era el faraón? El emperador del imperio más importante de la zona. Pero antes de llegar ahí, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo tuvo en un proceso de preparación. Por eso es de que dice aquí en el libro de los Salmos esta situación. Mire que dice, Jehová le probó. Y si usted dice, y mire, ¿y qué nota habrá sacado José después de todas estas pruebas? 10. 10. Él sacó 10. Porque la esposa de Potifar le dijo, duerme conmigo. No, le dijo, no se muerde la mano que te da de comer. Eso no se hace. Y la otra cosa, no lo voy a hacer porque sería pecar contra Dios. Mi testimonio como creyente pesa. Entonces puede usted ver, por eso es que la historia de José, a pesar de que es tan larga, no se mencionan sus pecados. Porque el tipo tenía una integridad a toda prueba. Pero mire también, hola, alguien ahí como que se le cayó el micrófono. Bueno, vamos a seguir porque hay un detallito que nos hace falta. Hay un detallito que nos hace falta y es este. Y es el de sus hermanos. Y es el de sus hermanos. Fíjese que con los hermanos pasa esto, mire. Veamos, hermano Cristian, léanos por favor Génesis 42 del 6 al 9. Amén, Génesis pastor. 42 del 6 al 9. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció
mas hizo como que no los conocía, y les habló aparentemente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Correcto. Ahora, otra pregunta, y que mire que es otro de los elementos de salsita que tiene esta historia. ¿Por qué José le salió así a los hermanos? Y la explicación es bien sencilla. José los quería perdonar, pero antes de perdonarlos, se tenía que asegurar si no seguían siendo los mismos maleantes. Les puso a prueba de confianza, ¿verdad, pastor? Les puso a prueba la confianza, porque si habían sido capaces de venderlo a él, o sea, yo sí te puedo perdonar, pero quiero ver si has cambiado. Porque usted ve a lo largo del relato de que se ve que hay momentos en los que José se aparta y llora. Él quería perdonarlos, pero lo primero que él tenía que hacer era que se tenía que asegurar. Porque imagínense si así nomás de primas a primeras les dice: mire, yo soy José. Ah, no, hombre, todo está bien aquí y no ha pasado nada. Y el problema es de que pasó bastante tiempo y a los hermanos de José, en su conciencia, eso les estaba martillando. Eso les estaba martillando, que ese es un estudio muy aparte y muy interesante que se puede hacer de la lucha de conciencia que ellos tenían para tratar de ocultar la maldad que habían hecho. Entonces, José sí quería perdonarlos, pero quería asegurarse primero. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La cuestión esa de devolverles el dinero, que después puso el dinero en el saco de Benjamín, y como Benjamín era su hermano, entonces, ¿qué es lo que dice José? Si quieren, mátense ustedes, pero déjenme a mi hermano aquí que yo lo cuido. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué le digo de que José sí los quería perdonar? Es por esto que dice Génesis 50, mire. Porque en Génesis 50 se da una situación, que ya cuando Jacob se muere, los hermanos de José le dicen: ah, mira, mi papá nos dijo que nos perdonaras. Y mire lo que les dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? José entendió de que a pesar de que ellos habían hecho una maldad en venderlo, había un plan de Dios detrás de todo esto. Entonces, lo interesante es el hecho de que Dios, cómo es que Dios muchas veces se manifiesta para bien y para bendecirnos, aún a pesar de las torpezas que nosotros cometemos. Entonces, José sí quería perdonarlo, claro que sí, pero tenía que asegurarse. Claro, cuando encuentran la copa en el saco de Benjamín y que Judá le dijo: no, mira, le dijo, mi papá se va a morir si yo no llevo este cipote. Mi papá se va a morir si yo no llevo este cipote. Yo me quedo en su lugar. Y como recuerde que de Judá viene Cristo, entonces, ¿qué es lo que hace? Ocupando Judá el lugar de su hermano para que su hermano salga libre. José los quería perdonar, pero necesitaba asegurarse. Y el último detalle que es bien interesante. Hay una situación que se da, y vea estas citas que voy a poner, porque hay algunos tiempos que están aquí que es bien importante que nosotros entendamos. Observe. Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años. Cuando José comenzó a tener los sueños tenía 17 años. 41-46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Quiere decir que el momento que José vivía con sus hermanos y el momento a la corte del Faraón para interpretar los sueños habían pasado 13 años. O sea, ¿qué es lo que usted ve?
que Dios nos puede llevar al éxito, pero después de un proceso de preparación. Por eso leíamos en el Salmo 105 que Dios le probó. Le estaba probando, pero ¿por qué? Porque lo quería llevar a ser el segundo de Faraón. Pero necesitaba primero administrar una casa. ¿La de quién? La de Potifar. Después, ¿qué hizo? Administrar una cárcel. Entonces ya tenía 2 experiencias. Ya podía poner en su currículum, mire, yo tengo 2 trabajos. Yo tengo 2 clientes satisfechos. Uno es Potifar y el otro es los de la cárcel. Entonces, pasaron 13 años. Y la otra cosa, mire. Y la otra cosa. Cuando los hermanos de José llegaron, habían pasado, aquí hasta ahorita tenemos 13 años identificados. Recuerde que hubieron 7 años de abundancia, son 20. Y los hermanos de José llegaron cuando estaban los primeros 2 años de hambre. Quiere decir de que entre el momento que José es vendido por sus hermanos y el momento en el que se lo vuelve a encontrar, habían pasado 22 años. Habían pasado 22 años. Si José los hubiese querido matar, él tenía la autoridad, como siendo el segundo de Faraón, de decirle a cualquiera de los soldados, mire, agárrenmelos a estos y llévenmelos a perder alguna parte por ahí, ¿no? Y los vamos a matar, pero así, con corta uñas para que les duela. José tenía el poder de hacerlo, pero como él quería perdonarlos, pero como antes de perdonarlos necesitaba asegurarse, por eso es que hizo el jueguito ese de devolverles el dinero, de la copa en el saco de José. Por eso se da toda esa situación. Pero, ¿qué ve usted? Tiempo. Y se da otra situación, hablando acerca del tiempo. Miren, Génesis 50, 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Quiere decir que José tuvo 13 años entre el momento que fue vendido por sus hermanos y el momento de llegar a ser el segundo de Faraón, y después tuvo 80 años de éxito. Porque yo le aseguro una cosa, que después de que José logró salvar a Egipto de los 7 años de hambre, seguramente que Faraón se lo quedó como consejero. O sea, no es aquello de que, mira, ya pasaron los 7 años de hambre, ya te podés jubilar. No, hombre, ¿cómo se llama? Ese conocimiento yo lo quiero, pues. Ese conocimiento yo lo quiero entre mi gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es por eso de que cuando José le dice al faraón que su papá está vivo, que han llegado sus hermanos, ¿qué es lo que le dice el faraón? Y entre tus hermanos hay hombres capaces que podamos poner a administrar aquí. O sea, después de los 7 años de hambre, José siempre quedó como consejero del faraón. ¿Y qué pasó? Y eso duró 80 años. Entonces, vea usted esa relación. ¿Cómo se da ese asunto? Que primero José pasó 13 años entre que sus hermanos lo venden, que llega ante el faraón, pasan 22 años cuando llegan sus hermanos y José vive 110 años. Ahora, mire la otra cosa y cómo es que Dios le da vuelta a veces a las tragedias que nos pasan en la vida. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, y mire, y este versículo a mí me encanta, yo voy a morir. Qué bonito poder ver la muerte de esa manera sin miedo, ¿no? O sea, no es como actualmente, ay, mire, se va a morir. No, yo voy a morir. Poder mirar a la muerte sin miedo. Y mire lo que les dice. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y hará llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esta profecía es bien interesante por lo siguiente. José se va a morir, les dice, yo me voy a morir, Dios los va a visitar. Y es que fíjese que en la historia de José tiene, digámosle así, una llamadita de atención que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta. Israel fue a Egipto buscando comida. Se quedaron en Egipto los 7 años de hambre. Pero ¿sabe qué debieron hacer? Después de eso si ellos hubiesen sido correctos, ellos hubieran tenido que regresar a la tierra de Israel.
problema fue que no hicieron eso, sino que como vieron que ahí había negocio, vio que todo estaba bien, vio que había prosperidad, se quedaron en la tierra de sus futuros esclavizadores. Ahora, y usted dice, y ellos que no sabían, ¿sabe? En el billar hay una cosa, hay una expresión que se dice es bola cantada, ¿va? O sea que dice, voy a meter la bola tal en la buchaca tal, ¿va? La esclavitud del éxodo era cantada, mire, y está aquí, déjeme ver. Está aquí. Hermano Jaime, léanos por favor Génesis 15 del 13 al 16. Génesis 15 del 13 al 16. Palabra de Dios dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Palabra de Dios. No sé si en algún momento de todas las pláticas que Abraham y Dios tenían, porque usted ve que Abraham dice que Dios llegaba a la tienda de Abraham, si en algún momento Abraham le haya preguntado, ¿y quién nos va a esclavizar? ¿Y por qué? Bueno, en Génesis 15, Abraham todavía no tenía hijo. Isaac nace hasta el capítulo 21. Y era como para decir, ¿y cómo es que vamos a ser esclavos? Y para empezar, yo no tengo hijos todavía. Yo no tengo hijos todavía. Claro, en el conocimiento que Dios tiene del futuro, todo esto es entendible. Y hoy que nosotros estamos viendo la historia desde este lado, entendemos esa situación. Entonces le dice, mira, le dice, a ustedes lo van a esclavizar. Era como para que Abraham dijera, pero mira, Señor, yo no tengo hijos todavía. El único que ha nacido es Ismael y el de la promesa va a ser Isaac. Y ese va a nacer hasta Génesis 21. Y vos me estás diciendo que nos van a esclavizar por 400 años. Entonces vea que a Abraham y a José les dijeron, señores, viene esclavitud. ¿Cuál fue el pecado que ellos hicieron? Quedarse. Está bien que hubieran ido a Egipto a comprar comida y toda la cosa. El pecado que ellos hicieron fue quedarse. Y eso fue lo que ellos no debieron de hacer. No se debieron de quedar, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar este momentito para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de algunas ideas que hemos dado de esta nueva visión que hemos dado de la historia de José, ahorita es el momento para que si usted, algún comentario que usted quiera hacer, es el momento para que lo haga. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Veamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Aprovechamos este momento. ¿Hola? Sí, ¿Todo está pastor, tal bien? vez A ver. solamente comentar en el Dígame. caso de que José cuando fue ahí con la mujer de Potifar, resaltar que Sí, a pesar que estaba en una tierra extraña, ¿va? Y él era extranjero, guardó sus principios, ¿va? No, es o sea, no correcto. se culturizó de ahí con la cultura egipcia, digamos, en el sentido de los hábitos o costumbres que posiblemente tenían. O sea, siempre tuvo sus principios, pues solamente eso, pastor. Dejemos los hábitos. Él hubiera podido decir, bueno, a la tierra que fueres, a lo que viere. Pero no, él dice, pecaría contra Dios. Que esa es una de las Correcto. cosas que independientemente donde nosotros estemos, eso es lo que nos debe de mover. Hermano Jaime, dígame. Hola. Hermano Jaime Pastor, Río. Dígame. tal vez poner en contexto también lo siguiente, un José hasta la hora de esa tentación que se le presentó con la esposa de Potifar, las escrituras dan a demostrar que él era fuerte en su fe, bastante Ujú. sólido. Pero cuando la ocasión Sí. del pecado se presenta, cuando, Pablo dice, ¿verdad? Cuando te sientas fuerte, es cuando más expuesto estás a caer. Él, Pero, ajá, dígame. en vez de Perdón. ponerse en vez de ponerse a luchar de frente con la tentación, él salió huyendo. Ujú. Y Y, eso es lo que, la enseñanza y, quizá
rescatar de esto, pues que Y a pesar, agréguele el detalle de que José estaba joven. bueno, Porque muchas veces cuando ocurren ese tipo de cosas, ¿qué es lo que dice? Ah, no, es que estaba cipote. O sea, como quien dice, estaba con toda la energía y ni modo, la ocasión del ¿verdad? pecado converge en un montón de factores, ¿no? Claro. Favorables para que uno, como decimos en buen salvadoreño, pegue el cachimbazo. Sí, sí, y en Panamá, como dicen, tienen alguna expresión parecida, ¿no? Pregunto, no. Todavía no la descifro. Ah, vaya, ok, bueno, pero vea esa situación precisamente y por qué en ese aspecto la historia de, bueno, mejor porque ahorita son sus opiniones, ya le hago el resumen mío. Veamos, ¿alguna otra opinión suya de los acá presentes? ¿Alguna otra opinión más? Hola, ¿todos estamos bien? Antes de avisarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Mire, fíjese que podemos hacer algunos resúmenes interesantes de la historia. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que eh, yo he escuchado a veces claro, la escritura dice que si alguien da una profecía y la profecía no se cumple, Dios no ha hablado. Eso es correcto. Hay tal vez un pequeño detalle que yo le agregaría. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para saber si la profecía se va a cumplir o no? Y por eso le hacía la relación de que José estuvo 13 años de esclavo, 7 de abundancia y 2 años cuando llegaron sus hermanos. La profecía se cumplió 22 años después. Le menciono esto, le menciono esto porque cuando alguien le dé un mensaje de Dios, no se tire de primas a primeras a rechazar. Ah, no, eso no puede ser. No, mire, mejor quedémonos calladitos y veamos qué hace Dios en el tiempo, ¿verdad? Quedémonos calladitos y veamos qué hace Dios. Hermano Enrique primero y veamos quién más ha preguntado. A ver, ¿sí? Ah, sí, pastor, gracias. Así que me llama Dígame. la atención dos cosas. Una de que dice que cuando José llegó a la casa de Potifar, dice que quien lo notó era él, ¿verdad? En Ujú. cuestión de eso, lo que está hablando de las cosas que Dios habla a través de la vida de uno, o cuando uno dice tener un llamado de parte de Dios, uno se siente especial, quienes los primeros que lo van a notar van a ser otros, no vamos a ser nosotros mismos. Ujú, buen detalle, buen detalle. Porque a veces nosotros decimos, "Ah, yo soy pastor, yo soy líder, yo soy cualquier cosa", pues, pero quien le daba la validez al llamado es la congregación o los demás de lo que piensan de uno. Y hay otra cosa que me llama la atención también bastante, que la historia de José hace énfasis en el trato de su papá a José. Ujú. Entonces, él dice que lo trataba bien, que dice que lo amaba, porque para haberlo tenido ya viejito, lo apreciaba y lo cuidaba mucho. Entonces, cuando José se vio tentado con la esposa de Potifar, aparte de tener de su integridad hacia con Dios, recordemos que usted decía que no había ley, pero lo curioso es esto, que a veces cuando las historias de nuestros padres, como una aplicación quizás, cuando las cosas se nos enseñan con amor, uno tiende a abrazar las cosas que nos están enseñando. Es correcto. Entonces, cuando José, si el trato de su papá hubiese sido distinto, hubiese sido diferente, José lo que menos hubiese querido acordarse de todas las historias de que él hablaba acerca del Dios que conocía. No se hubiera tratado, no se hubiera comportado de la manera que se comportaba. Hubiera rechazado todas las historias de su papá. Entonces él mantuvo su integridad, mantuvo su confianza con Dios porque se acordaba del amor del papá con que le hablaba de las historias de Dios. Entonces, ¿cómo podría ser una aplicación de esa? De que si las cosas no se enseñan con amor a la congregación o no se nos enseña a nosotros de una manera con amor, definitivamente con los jóvenes está pasando eso. Porque la juventud de ahora no quiere nada con Dios? Porque las cosas no se están enseñando con amor, sino de una forma legalista o forzada. Cosa a veces que quizás los demás no lo sienten. Entonces el amor tuvo mucho que ver en la vida de José a través de su papá. Y fíjese de que la historia de José se presta mucho para los cultos de jóvenes y le voy a agregar todavía otro detalle más. ¿Qué pasa en el momento cuando llegan los hermanos de José y le dicen a Jacob, mira, fíjate que Jacob está vivo? Ahí se da un dilema muy bonito, porque usted no ve que Jacob les dice,
Desgraciados, me mintieron. José está vivo, pastor. Sí, que José está vivo. Porque llegan los hermanos cuando ya José se les revela de que él es José y que está vivo allí en Egipto, vienen ellos y le van a decir al papá, mira, José está vivo y quiere que vayas. Usted no ve que Jacob les dice, semejantes desgraciados me hicieron creer durante todos estos años que mi hijo estaba muerto. Sino que ¿qué es lo único que hace José? Su corazón, dice la Escritura, revivió. Y se fueron todos para Egipto para ver a José. Usted lee todo el relato y no ve ni un reclamo de parte de Jacob a los hijos por haberle mentido. O sea, lo malo que ustedes hicieron, ya llegará el momento. Está Génesis 49, ¿va? Donde hace una sola repartida de bendiciones y un montón de cosas, que ese capítulo es un capítulo para estudiar aparte, pero vemos de que hasta ese momento Jacob no les hace ningún reclamo. No les hacen ningún reclamo. O sea, ustedes hicieron semejante travesura, pero ¿qué me gano yo con estar peleando acerca de eso? Así que lo mejor que podemos hacer es pasar la página. Lo mejor que podemos hacer es pasar la página. Vea de que la historia de José se presta para varias cosas. Una historia de éxito, una historia de alguien que sueña, un joven que se mantiene fiel en tierra extraña, y la otra parte también, un joven que aprende a perdonar. ¿Verdad? En el sentido de decirlo, mire, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios sacó algo bueno de esto. Dígame, hermano Jaime, veamos la última opinión antes de mostrarles el tema. Dice la Escritura, mía es la venganza. Así es. Así es. No nos corresponde. Y José tenía el poder para vengarse. Hay que subrayar eso. José tenía el poder para vengarse porque tenía todos los soldados de Egipto a su disposición para mandar a refundir a esos sujetos a saber en qué parte del desierto. Y no lo hizo. Entonces el no vengarse no es aquello, es que tenía pistola. No, es que es aún yo teniendo no hacerlo. Y es ahí precisamente donde las palabras de Jesús cuando dice, si te dan en una mejilla, pon la otra, cobran sentido. ¿Verdad? Bueno, déjeme comentarle, de veras que han sido opiniones muy interesantes. Yo he aprendido mucho con ustedes y espero que también algunas ideas que hemos compartido por acá le hayan dado alguna visión respecto de esta historia. Y déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca de esto. Mire, lecciones de la creación. Lecciones de la creación. Es el capítulo 1 del libro de Génesis, pero le diré, vamos a verlo bien bonito. Déjeme darle tal vez una o dos curiosidades. Por ejemplo, la cuestión esa que usted ve en el libro de Génesis que dice que y vio Dios que era bueno, pero usted ve que hace el segundo día de creación y Dios no pone esa viñeta. ¿Qué había en el segundo día que Dios no dijo que fuese bueno? Ahí lo vamos a discutir. O cuestiones, por ejemplo, ¿por qué Jesús ocupa mucho el Génesis para cimentar algunas de sus enseñanzas? La del divorcio, por ejemplo, la del divorcio. Entonces, está fundamentada en Génesis capítulo 1. El punto al que quiero llegar es y ¿por qué vamos a ver estas lecciones de la creación? Porque hay muchos pasajes posteriores de las Escrituras que se entienden mejor cuando se comprende qué pasó en Génesis capítulo 1. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana, lecciones de la creación. No sin antes, pues, agradecerles, pues, el que nos hayan acompañado en esta noche. Así que vamos a orar para poder terminar y muchas gracias por su atención. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento. Te suplicamos que bendigas a cada uno de los hermanos que se conectaron, a los que posteriormente verán el video también, que pueda abrir sus mentes y sus corazones y comprender las maravillas que tú nos muestras a través de su palabra. Bendice las vidas de mis hermanos, provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Felicidades a los graduados. Felicidades a los graduados. Bueno, Gracias, pastor. así que Dios me los bendiga y pasen feliz noche. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Bueno. Bendiciones, feliz noche. Dios bendiga, Bueno. feliz noche, Dios les bendiga. Bueno.